esto a través de los otros. Él no entregó su cuerpo para ser quemado, él fue decapitado. Es correcto el decir que él dice, si es que hubiese hablado en lenguajes de ángeles, ¿no? Ahora, orando en lenguas, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo tengo este idioma angelical que yo, pues, oro en él. Y comienzo y hablo disparates. No, yo no sé lo que estoy diciendo, pero estoy orando en lenguas y me siento mucho mejor después. Bueno, si usted está orando y en otra lengua y no sabe lo que está diciendo, ¿cómo sabe si se contesta esa oración? ¿Dónde dice en la Biblia que uno puede entonces decirle oración a algo que realmente no comunica nada? Dios dice, venid y razonemos. Por lo tanto, la oración es la comunicación de Dios con sus criaturas de manera inteligente. Por lo tanto, mucho de esto se practica en las religiones paganas y a menudo se hace en comunión con música sincopada, alta y que le lleva a las personas a un sentido o un estado de trance. Lo tenía entre los nativos americanos, también entre las tribus de New Guinea y África, los griegos tocaban esta música y tenían la sacerdotisa que ella entonces inhalaba estos vapores de los volcanes y ella comenzaba a hablar tontadas, ¿no? Y venían entonces los sacerdotes y supuestamente interpretaban lo que ella decía. Y ellos entonces, lo que ella hacía es que inhalaba estos vapores del volcán Delphi. No sé si han escuchado eso antes, pero estas tradiciones paganas entraron a la iglesia cristiana quizás unos 100 años atrás. ¿Sabían ustedes? Si usted lee la literatura cristiana desde el tiempo de Cristo Jesús hasta posiblemente 1890 más o menos, no encontrará lo que hoy día encuentra en la adoración hoy día, lo que dicen ser adoración en las diferentes iglesias en Norteamérica. Yo creo que son formas paganas que han entrado a la iglesia. Y no tan solo en la iglesia carismática. Yo creo que están tratando de entrar en nuestra iglesia por igual. Sí, o sea, yo he conocido a adventistas del séptimo día que dicen, bueno, ¿saben, Doug? Yo oro en lenguas, aunque no se lo digo a muchos. Y yo le pregunto, ¿qué quiere decir con eso? Y es justo como lo hacen los modelos paganos, ¿no? Enséñame un ejemplo en la Biblia donde alguien oró en lenguas en la Biblia. No hay. Pero las personas van a 1 Corintios 14 y luego tratan de decir que eso dice eso, ¿no? Bueno, vamos a ir rápidamente. Ay, no quería ir tan lejos, pero creo que es importante. Vamos al versículo 8. Bueno, 7 y 8. 1 Corintios 14, 7 y 8. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si yo comienzo a tocar el piano ahora, no van a reconocer el himno, ¿no? Tengo que congregar ciertas notas con cierto orden para que puedan entonces distinguir. Yo puedo tocar quizás 5 notas y pueden darse cuenta que estoy tocando Jesús me ama. Bueno, quizás son 7 esas, ¿no? Pero pueden reconocerlas, ¿no? Porque hay cierto orden a ello. Esto que está diciendo el apóstol Pablo. Por lo tanto, cuando las personas en la iglesia de Corintio estaban levantándose y simplemente hablando en su lengua que nadie más conocía, ¿no? Era desconocido para los que estaban escuchando. Dicen, mira, están hablándole al aire. Dios quizás entiende, pero las personas no entienden. Y luego continúa diciendo, porque si la trompeta diese sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hay diferentes sonidos para las diferentes batallas, ¿no? Bueno. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Vamos al versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. A ver, deja ver. Aquí está el versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Algunas personas piensan que orar el espíritu quiere decir orar en lenguas. Es una oración muy diferente el orar con entendimiento. Pablo dice claramente, oro en el espíritu y con entendimiento. Nuestra oración debe ser con entendimiento en el espíritu. Algunas personas dicen, bueno, una es
orar en lenguas y otro orar entonces con entendimiento. Son dos diferentes. Ahora, ¿Dios quiere que oremos sin entendimiento? ¿Es esa oración? Bueno, algunos quizás no se han encontrado con mucho de esto, pero se encuentra en todas partes, si usted no lo sabe. Pero esto es lo que está ocurriendo y realmente está entrando en nuestra iglesia por igual, en algunos lugares, es cierto. Bueno, la predicación de la palabra. Vamos a ver qué clase de prioridad tenía la Biblia en la adoración de la iglesia primitiva. Si miramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, en el sermón de Pedro, alguien por favor búsqueme Hechos 2, versículos 34 y 35. Porque David no subió a los cielos, empero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muy bien, ahora está citando de Salmo 110, versículo 1. Por lo tanto, creo que los apóstoles estaban muy centrados en la Biblia. Se dice que el 10% de las enseñanzas de Jesús fueron citas directas del Antiguo Testamento. Los discípulos fueron muy centrados en las escrituras que tenían en sus días, que era precisamente el Antiguo Testamento, y eso llenó su predicación. Y se lee que según esa predicación bíblica, se añadieron en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y era tan efectiva. Hechos 13:44. ¿Alguien tiene esa? Hay una mano aquí. Vamos a ver cuál fue el resultado de la predicación bíblica de los apóstoles. Y, de hecho, yo quiero mencionar una cosa adicional al prepararnos para eso, ¿no? ¿Cuán importante fue la predicación en su adoración? En el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, ¿recogieron la ofrenda primero? ¿O predicó primero? O sea, hicieron sus anuncios primero, el Espíritu Santo descendió y Pedro dijo, puedes esperar quizás, y miren sus boletineros un momentito para estar seguro, no, que hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, o oró primero. O sea, han estado en un servicio, especialmente en los campestres familiares, que hay tantas cosas que anunciar allí, con todo el mundo está junto y comienzan entonces a hablar de un anuncio tras otro, tras otro, tras otro, y ya son las 12:30 y el predicador todavía no se ha puesto en pie. De aquí a que se levanta todo el mundo como que tiene poca nivel de azúcar en la sangre, están cansados y la preeminencia de lo que es la predicación de la palabra se echa hacia un lado para entonces presentar nuestras agendas. Y es algo triste, ¿no? Recuerdo en cierta ocasión, según me cuentan, ¿no? Quizás lo mencioné antes, pero HMS Richards Sr. estaba en un campestre familiar y ellos utilizaron todo el tiempo y ya había pasado a las 12 y él se dio cuenta que las personas estaban incómodas y le llegó el momento para él predicar. Y él le dijo, vamos a ponernos en pie para terminar con una oración. Y cerró entonces con una oración. Y oye, eso realmente envió un mensaje a las personas que estaban planificando, ¿no? Él dice, mira, le están dando a Dios lo que sobra. Yo no voy a intentar predicar este mensaje con el tiempo que nos queda y las personas donde están. Pero, sí, a veces es un insulto. Por lo tanto, la proclamación de la palabra debe ser una prioridad de nuestro servicio de adoración. Muy bien, ¿cuál fue el resultado de hacerlo de esa manera? Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Hechos 13:44. La ciudad completa vino y hubo un reavivamiento tan grande al ellos tener esa adoración en Pentecostés que todo el mundo entonces vino a escucharlo. Y, ¿saben? También tenemos el ejemplo de Pablo en la Loma de Mars. Es interesante, ¿no? Los discípulos cuando estaban predicando a los judíos que entendían las escrituras, estaban llenando sus sermones de la escritura. Pablo se encuentra en Grecia, rodeado de la religión greco-romana. No conocen las escrituras. Cuando él se levanta a predicar, él no se refiere a la Biblia. Él habla acerca de la resurrección de Jesús, pero no cita la Biblia. Cuando yo estoy haciendo un programa evangelístico y sé que la gran mayoría de los que vienen a la reunión porque quieren entender estos libros de la profecía, yo tomo en cuenta que quizás ellos tienen algún tipo de trasfondo bíblico, yo utilizo la Biblia. Pero si yo llegara quizás de momento a China y estoy testificándole a alguien allí, ¿me sirve a mí o a ellos que yo comience a citar Biblia, o sea, versículo tras versículo de un libro que nunca han leído?
Hay que tener un fundamento diferente. Es lo que hizo Pablo en Atenas. Comenzó a entonces hablarles basado en su principio, la creación, la razón, la filosofía, y uno puede mostrar y enseñar la verdad desde esa perspectiva también. Y entonces el último pensamiento, porque el tiempo va corriendo. Adoración contra la ley. La iglesia primitiva fue acusada de tener una adoración nueva contraria a la ley. ¿Era cierto? Bueno, es cierto que sí, lo acusaron de eso. Hechos 6, verso 13, y pusieron testigos falsos que decían en contra de Esteban: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Lo hizo? No. Hechos 18, versículos 12 y 13. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Hechos 21, 28, cuando arrestaron a Pablo, dando voces: varones israelitas, ayudad, este hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, refiriéndose al templo. Ahora, ¿no nos dijo Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas? No he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿No es cierto? La idea que la iglesia primitiva y la adoración era el votar la ley porque había un nuevo pacto, eso era una acusación falsa, no era cierta. Incorpora la ley. Por lo tanto, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Quizás en otra lección podemos tomar en cuenta algunos puntos que no tomamos en cuenta. No olviden que tenemos la oferta gratuita La Novia de Cristo, lección número 23. Llámenos al 1-888-788-3935, disponible solamente en los Estados Unidos y sus territorios. Que Dios les bendiga. Esperamos verlos la próxima vez junto a nosotros. Journey back through time to the center of the universe. Discover how a perfect angel transformed into Satan, the arch-villain. The birth of evil, a rebellion in heaven, a mutiny that moved to earth. Behold the creation of a beautiful new planet and the first humans. Witness the temptation in evil. Discover God's amazing plan to save His children. This is a story that involves every life on earth. Every life. The cosmic conflict. If God is good, if God is all-powerful, if God is love, then what went wrong? In 6 days, God created the heavens and the earth. For thousands of years, man has worshiped God on the 7th day of the week. Now, each week, millions of people worship on the first day. What happened? Why did God create a day of rest? Does it really matter what day we worship? Who is behind this great shift? Discover the truth behind God's law and how it was changed. Visit SabbathTruth.com.